momento de entregarle todo al Señor. Es momento de que tú sientas su presencia y que en esta mañana le puedas decir cuánto le amas, cuánto lo anhelas, cuánto necesitas de Él. Porque hay un Dios que todo lo puede. Que esté al frente de ti.
imposible lo hará. Levanta tus manos, camina hacia el frente. El Dios que lo hizo, otra vez lo hará. Camina confiado, Él está a tu lado, y lo imposible, posible lo hará. Levanta tus manos, camina hacia el frente, el Dios que lo hizo, otra vez lo hará. Camina confiado, Él está a tu lado, y lo imposible, posible lo hará. Levanta tus manos, camina hacia el frente, y el Dios que lo hizo, otra vez lo hará. Camina confiado, Él está a tu lado, y lo imposible, posible lo hará. Él es el Dios de lo imposible. Él es el Dios de lo imposible. Y no pierdas esa conexión con el Señor. Levanta tus manos. Y dile, qué maravilloso eres, Jesús. Qué milagroso eres, Señor. Oh, Señor, llena este lugar de tu presencia. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia, es descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás. En mí,
Gracias, Señor, porque creemos en ti y lo que tú harás en cada uno de nosotros. Que este sea un tiempo nuevo, Señor, en nuestras vidas, en la vida de este ministerio, Señor, en la vida de la iglesia, en La Calera, Señor. Que podamos creer que Jesús, tú lo puedes hacer, porque tú eres un Dios que hace posible lo imposible. Gracias, poderoso Dios. Gracias, mi Rey. Gracias, mi Señor. Te adoramos en esta mañana. Te adoramos en esta mañana. Y ahí donde estás, abre tus labios y dile: Señor, yo te adoro, Rey. Tú eres mi Señor. Tú eres mi Redentor. Tú eres mi Salvador. Abre tu corazón a Él. Abre tus labios a Él en esta mañana. Levanta tus manos y dile: Señor, yo te adoro, Rey. Yo te adoro, mi Señor. Tú eres un Dios de imposible, Señor. No importa el mar que esté al frente mío, Señor. Yo lo voy a cruzar, Señor. Yo sé que yo llegaré, Señor. Yo sé que se cumplirá, Señor, el propósito que tú tienes sobre mi vida, Señor. Sobre la vida de mi familia, Señor. Sobre mi matrimonio, Dios.
sobre la vida de mis hijos, Dios. Oh Padre, bendecimos, Señor, cada familia aquí representada. Bendecimos sus generaciones anteriores, Señor, hasta la quinta generación, Señor. Y bendecimos, Señor, todas las generaciones que vendrán después de nosotros, Señor. Impartimos, Señor, la paternidad del Padre Celestial sobre las nuevas generaciones en La Calera, Señor. Anulamos, Señor, todo espíritu de orfandad espiritual, Señor. Hoy, Padre, que haya un derramamiento sobrenatural de la revelación del Padre Celestial, porque el Padre está aquí, porque el cielo está aquí, porque el Padre está sobre tu vida, porque el Padre está sobre tu corazón. Dile, Señor, yo quiero verte como Padre. Si tú aún no lo has visto como Padre, si aún a ti te cuesta trabajo reconocerlo como Padre, hoy es el día. Dile, Señor, aquí estoy, Padre. Quiero verte como Padre, Señor. Te anhelo, Señor. Anhelo tu presencia, Señor. Anhelo verte como Padre. Anhelo no sentirme solo ni sola, Señor, sino sentirme que tengo un Padre que me ama, un Padre que me cuida, un Padre que lo ha dado todo por mí, un Padre que está dispuesto a sacrificarse por mí, por mi matrimonio, por mi familia, por mi trabajo, por mis estudios, Señor. Oh Padre, toda ausencia de paternidad, Señor, yo la cancelo hoy en el nombre poderoso de Jesús. Yo declaro la revelación del Padre sobre cada vida y sobre cada corazón. Un manto de amor sobre cada hijo aquí presente. No somos esclavos, somos hijos, somos hijas. Y podemos decir con toda confianza: Abba Padre, Abba Padre. Gracias, Rey. Abre tus labios y dile: papá, ¿dónde estás sin que no te veo? Yo quiero verte, Señor. Yo quiero verte, Padre, en esta hora. Padre Celestial, yo quiero verte en esta hora. Yo quiero verte en mi hogar. Yo quiero verte en mi matrimonio. Yo quiero verte en mi vida. Yo quiero verte en la vida de mis hijos. Yo quiero verte en la vida de mi esposa. Yo quiero verte en la vida de mi esposo, Señor. Porque solamente tú, Dios, solamente tú, Padre, puedes cambiar, puedes transformar, puedes sanar y puedes restaurar, Señor. Oh, sí, mi Rey. Oh, Padre, el Padre está aquí. Recíbelo en esta mañana. El Padre está aquí, está sobre tu vida, está sobre tu corazón, está sobre tu matrimonio, tu familia, tus finanzas, tu salud. El Padre está aquí. Recíbelo en esta mañana. Recíbelo en esta mañana. Dile: Señor, yo te anhelo. Padre, yo te recibo, Señor. No quiero sentirme más huérfano ni más huérfana, Señor. No quiero sentirme solo ni sola, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, mi Rey. Demos una ofrenda de aplausos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Es para el Rey. Es para el Rey. Es para el Rey. Es para el Padre Celestial. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Les invito a que tomen asiento y vamos a dar unos cortos anuncios. No olvidemos nuestro servicio cada domingo. Traiga un invitado, alguien que el Señor le haya puesto en su corazón. Dios nos va a respaldar en este tiempo, en que sabemos que ha llegado el tiempo de compartir a otros lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Amén.
Es cierto que nos falta, entre comillas, preparación. Hablando de evangelismo, así como cuando una persona va al seminario. Pero cuando tenemos el Espíritu de Dios, Él mismo nos capacita. Él mismo nos va a dar las palabras para compartirles a otros. El que usted pueda decir, mi vida fue cambiada, mi vida se ha transformado. Que su vecino no lo oiga pelear. Que su vecino ya no lo vea tomado o tomada. Usted puede decirle, Dios cambió mi vida. Jesús entró en mi corazón y mi vida fue cambiada y mi vida fue transformada. Amén. Los miércoles a las 6:30 de la tarde, los martes a las 5 de la mañana, el tiempo de oración y de intercesión. Nuestros jóvenes a las 6 de la tarde, ayer tuvieron un tiempo muy especial de amor y amistad. Y nosotros tuvimos la oportunidad de ir a Bogotá ayer a llevar al apóstol Hernán y a la pastora Michelle. Y tuvimos que hacer una vuelta en el Carulla de la 85. Igual no estamos ya acostumbrados, hace mucho tiempo que mi esposo y yo conocemos del Señor, bueno, hace más de 20 y pico de años. Y casi uno no va a Bogotá ni circula por esas zonas y menos un sábado. Eran literalmente avalanchas de jóvenes en ese supermercado y solamente compraban licor. No estaban comprando, eran las 9:30 de la noche, 9:20, y eran filas y filas y filas de jóvenes comprando solo licor. De pronto yo había ido a esa zona al odontólogo, al médico, pero nunca había tenido la oportunidad de ver esa zona un sábado en la noche. Y daba gracias porque habíamos tenido la oportunidad de venir con el apóstol Hernán y vimos cómo estaban nuestros jóvenes aquí, qué estaban haciendo. Qué gran diferencia, la forma de vestir, la forma de andar, la forma de hablar. Yo decía, Señor, gracias por lo que nos está regalando. Ahí ve uno literalmente de qué cosas está guardando el Señor a nuestros jóvenes, porque eran avalanchas, o sea, no era uno, dos, eran de a 20, de a 15, de a 30, no sé. Imagínense todo este corredor lleno de jóvenes y eran como en esos bloques grandes, entrando a los bares y en la fila sobre todo de esas cajas. Nosotros éramos los únicos que estábamos comprando leche y queso. De resto todo el mundo era con sus paquetacos de licor y de cerveza. De verdad que hay que darle gracias a Dios por el privilegio que tenemos de tener a nuestros jóvenes ahí y que el Señor los guarda, los protege y los aparta, que ellos saquen ese sábado para el Señor y no para otra cosa. De verdad que debemos estar muy, muy agradecidos con el Señor. Es cierto que aunque son jóvenes, adolescentes, hay días que uno dice, Dios mío, ¿qué es esto? No aguanto, no resisto. Pero uno ve lo que está pasando en el mundo y definitivamente le damos gracias a Dios por nuestros jóvenes. Amén. Entonces no olvidemos de estar orando por este servicio para nuestros jóvenes cada sábado a las 6 de la tarde, que las personas que Dios está usando para formar a nuestros hijos, Dios los guarde, los proteja, que les dé esa visión de lo que Dios tiene para los jóvenes de fuego en Nueva Generación Cristiana, en La Calera y en el mundo, porque no sabemos a dónde los va a llevar ellos. Solamente Dios sabe a dónde los va a llevar. Amén. Damos gracias a Dios por la vigilia todos unidos en Cristo por Colombia, los testimonios que escuchamos, ese tiempo poderoso de alabanza, adoración y lo que nos sentimos unidos en el Señor y todos los milagros que Dios hizo en nuestras vidas y en nuestros corazones en esa noche, solo alabando, adorando y orando al gran Rey. Amén. Bueno, este viernes tenemos Cinema Victorioso, NGC, la película Victorioso es una película para toda la familia, no se olvide de invitar, es una gran oportunidad, es una película para todas las edades. La donación es de 2,000 pesitos, vamos a tener abierta la cafetería, entonces por favor nos vemos este viernes a las 6 de la tarde en la película Victorioso. Amén. Bueno, con ustedes el pastor William María. Buenos días. Dios les bendiga a todos.
Estaba tratando de bajar unas imágenes que necesito, pero no alcancé. Se quedó sin batería. Quiero pedirle que si usted ha decidido hoy, veo que no nos visitan alguien por primera vez. No tenemos visitas hoy. Como todos somos de casa, quiero hacer esto de la forma más sencilla, como siempre lo hemos tratado de hacer. Si usted ha traído una ofrenda para el Señor, quiero que la tome en su mano, por favor. Quiero que hoy, gracias a los servidores por estar dispuestos, y quiero que hoy entienda que como iglesia no estamos exentos de necesitar un impulso muy fuerte en algunos momentos donde la iglesia está con un bajón económico. Uno de los motivos, obviamente, por los cuales tenía yo temor de realizar el Congreso de Adoración era la parte económica. No quería recargar a la iglesia, pero hablando con el apóstol Hernán, me llenaron él y su esposa mi corazón y mi mente de razones poderosas para poder hacerlo. Y quiero aprovechar este momento de la ofrenda y del diezmo para que usted se una a nosotros en fe para apoyar este congreso. Habíamos anunciado que no se iba a hacer, pero como dije, el apóstol Hernán ya tenía prácticamente todo listo. Los compromisos estaban realizados en Estados Unidos y de hecho toda la información, afiches, videos y todo estaba elaborado. El miércoles anuncié que ya sí se va a hacer, que lo que había anunciado el domingo, que no íbamos a hacer ningún seminario, ningún congreso, quedó solamente el Congreso de Adoración. El resto de cosas quedaron totalmente suspendidas hasta que empecemos a desarrollar el proceso evangelístico que la iglesia necesita. Acuérdese que una de las cosas que más necesitamos es alcanzar a los perdidos. No por la moneda que traen en la boca, como dice la palabra. Esa es una de las razones menos importantes. La razón más importante es por lo que traen en su corazón. Las personas que no conocen de Dios, que necesitan un milagro en su vida, que necesitan un cambio en su vida, necesitan tu apoyo a través de la predicación de la palabra, el testimonio de vida, para que ellos conozcan. Y entonces cumplamos con la gran comisión. Al cumplir con la gran comisión, la iglesia crece y evidentemente disminuyen la gran mayoría de los problemas o las situaciones que podamos tener en el área económica. No es ese el objetivo de la iglesia. El objetivo de la iglesia es tu alma. No hay otra cosa. Acuérdense, yo les dije el domingo pasado, si Dios a mí me muestra que yo debo cerrar este lugar, entregarlo e irnos a un parque, yo lo hago. Y hablábamos ayer mi esposa y yo con el apóstol Hernán y la pastora Michelle, y ellos estuvieron totalmente de acuerdo en eso. El propósito de la iglesia no es construir un templo para decir que tenemos un templo grande. Eso es lo que menos está en mi corazón y en el corazón de él. Nosotros no somos una iglesia, un ministerio que estemos deseosos de establecer una mega iglesia. La palabra mega no está dentro de nuestro vocabulario. Está la palabra iglesia, que es la que aparece en la Biblia. La palabra mega iglesia se creó en el corazón de hombres que quieren más de lo que deberían o podrían tener. Es necesario que usted entienda que la iglesia depende de Dios,
porque Él dijo que Él la edificaría y depende de usted, porque Dios dijo que lo usaría a usted para que los recursos que se necesitaran en la iglesia, usted se los pidiera como semilla y Él le entregaría la semilla y usted sembraría. ¿Qué ha hecho usted con la semilla? No sé. Lo que sí sé es que los que han sembrado la semilla han recogido. Porque en ninguna parte de la Biblia dice que aquel que siembre jamás recogerá. Dice todo lo contrario. Todo lo que tú siembres, especialmente para el reino, eso recogerás. Y hemos venido hablando de que Dios no es injusto para olvidar lo que tú has hecho por la obra. Cada centavo, cada servicio, cada esfuerzo, cada cosa que tú has dado de tu vida, de tu corazón, está anotada en las crónicas del libro de la vida. Hoy acudo a tu corazón una vez más, porque debo reconocerlo, económicamente estamos en un mover muy difícil. Los compromisos que tal vez muchos hicieron, tal vez los hicieron por emoción. Yo quiero hacer ese llamado una vez más. Si tú lo hiciste por emoción, simplemente pídele perdón a Dios y olvídate de eso. Pero si tú lo hiciste no por emoción, sino que tu corazón se había comprometido con Dios y Dios te ha dado la semilla, no te olvides, no te olvides de eso. Dios te lo hará recordar. Hoy en el mensaje que quiero entregarles, debo manifestarles que usted va a entender algo a través de la palabra conciencia de lo que estoy hablando. Amén. Si usted trajo su ofrenda, su diezmo, como es su costumbre, como es su compromiso con Dios, hágalo en amor. Hágalo para Él. Por eso quiero pedirle que incline su rostro y cierre sus ojos. Y no se fije si están viendo, si usted hace o no hace. No se fije si usted está dándose cuenta que otro hace o no hace, da o no da. Esto es entre usted y Dios. Nuestra fidelidad, nuestra fe están explícitas en ese diezmo y en esa ofrenda. Y Dios lo sabe, porque Dios lo manifiesta. Él ve cómo lo damos, no cuánto. El pastor no se pone a ver cuánto usted da, sino cómo lo hace. Porque el cómo traerá grandes cosas a su vida. Señor, te doy gracias por tu bendición hasta el día de hoy, por todo lo que tú nos has dado en nuestro trabajo, en nuestra casa, a nuestra familia. Sabemos, Señor, que eres tú nuestro proveedor, el único que es el dueño de todo lo que poseemos. A ti, Señor, responderemos, a ti daremos cuenta de todas las cosas que hemos recibido de tu mano. Por eso de tu mano hemos recibido y a tu mano entregamos aquello que por tu palabra entendemos que debemos dar. El compromiso no es con el pastor, no es con la iglesia, es contigo, Señor. Porque tú entregaste a tu Hijo por tu iglesia. Y a causa de esa iglesia, Señor, muchos conocen y conocerán. Y tú lo has dicho, Señor, que necesitamos que todos vayamos con nuestro esfuerzo, con nuestro compromiso. Necesitamos entender, Señor, que lo que tú has puesto en nuestra mano como semilla tiene un propósito para ser sembrado y dar el fruto que tú has querido que dé.
Y todo aquello que has puesto en nuestra boca para comer, Señor, el alimento y toda la provisión, tiene el propósito de satisfacer y bendecir nuestras vidas y la de nuestra familia. Por eso oramos dándote gracias por todo lo que nos has dado, tanto pan como semilla. Y la capacidad, Señor, el deseo de sembrar la una y comer y disfrutar la otra. Le damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Honre al Señor, bendígalo, muestre su gratitud a Él en todo y por todo. Amén. Nuestras coronas. ¿Ah? ¿Sí pueden montar? Voy a mandar la otra, Freddy. Ok, extienda sus manos, ayúdenme por favor a orar. Necesitamos más que un milagro. Y yo le creo al Señor. Hemos pasado todos estos meses desde que tuvimos posesión de este lugar. Cada mes ha sido un milagro. No solamente para la iglesia, sino también para muchos de ustedes que están creyéndole a Dios. Esto no es sino para los que creen. No hay otra forma. Esto no es sino para aquellos que tienen revelación de Dios, de las cosas de Dios. No hay otra forma. Espero que hoy, a través del mensaje que quiero entregar, usted entienda no solamente esto, sino muchas otras cosas más. Extienda sus manos, por favor. Señor, gracias por tu bendición hasta este momento. Gracias porque estas ofrendas, Señor, muestran la gratitud, la obediencia, la honra que cada uno de tus hijos, Señor, ha dado en la medida en que ha sido bendecido por ti. Pero también en la medida en que su corazón se lo ha dictado o le ha permitido unirse a la palabra y a obedecerla. Oramos para que seas tú multiplicándola, bendiciéndola, Señor, para que podamos cumplir con todas las metas, el presupuesto y lo que tú nos has colocado en nuestro corazón para hacer y por hacer. Te pedimos, Señor, que bendigas a cada dador alegre y que multipliques en sus manos aquello que ha quedado como beneficio de todo lo que tú le has entregado por bendición y por fe. Te doy gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dele gloria a Dios, por favor. Antes de comenzar con la palabra, quiero mostrarles, este es el afiche del Congreso, Conferencia de Adoración, NGCWC, que tiene un valor de admisión, una donación de 30,000 pesos por el día 13, viernes y 14, sábado de noviembre. Va a estar el apóstol Hernán, la pastora Michelle, el pastor y profeta Christian Allen. Vi un video de lo que Dios usó a este varón en Rhode Island y fue tremendo. Y al mismo tiempo va a estar el grupo de adoración de Art Aguilera, que viene con toda su banda para darnos la posibilidad de pasar a un nuevo nivel en lo que respecta a la adoración. El lunes vamos a estar aquí, mañana, si Dios nos permite. Todos los pastores que hayan aceptado la petición, vamos a tener un desayuno aquí en la iglesia con el pastor Hernán para explicar todo lo que es y va a ser el Congreso. Están invitados también los ministros de alabanza de todas las iglesias y el equipo de alabanza que dirige, los directivos de la alabanza de este
de esta iglesia también están cordialmente invitados. Yo creo que más o menos estaremos entre 15 y 20 personas, si Dios nos permite. Y tendremos ese desayuno aquí, un desayuno de trabajo, para dejar todo listo para emprender el proyecto del congreso que va a ser en noviembre. Le pido que esté orando por nosotros, orando por todo el equipo que va a ministrar y orando por el cumplimiento de ese presupuesto para que las personas que se comprometan a asistir puedan ser bendecidas al bendecir. Amén. Gracias. Quiero entregarles hoy un mensaje que surgió de un momento a otro. El martes pasado estuvimos aquí en el tiempo de la intercesión y el ayuno y la oración. Estuvimos alrededor de unas 20 personas. Quiero que levante su mano si usted estuvo el martes a las 5 de la mañana. Levante su mano, por favor. No están todos, pero el grupo que estuvimos aquí pudimos recibir una instrucción de parte de Dios con respecto a lo que es orar por nuestras autoridades. Y comenzamos a hacerlo entendiendo por qué debemos sujetarnos y para qué debemos sujetarnos, por qué debemos orar y para qué debemos orar por nuestras autoridades. Y surgió una palabra en medio de ese tiempo de meditación y de oración, que es la palabra conciencia. Y eso me motivó a empezar desde el mismo martes, miércoles, a desarrollar este tema. Y ayer precisamente el pastor Hernán, en medio de la reunión que tuvimos 6 horas, mi esposa y yo con el apóstol Hernán y su esposa, 6 horas trabajando en lo que es rindiendo cuentas, dejándonos examinar nosotros como pareja, como familia, como iglesia, porque a eso es a lo que realmente están llamados estos nuestros pastores, a transmitir vida a nosotros, a examinar nuestras vidas de parte de Dios con la palabra y a dejarnos guiar por aquello que, por aquello que debe ser guiado. Entonces, en medio de la conversación con el apóstol Hernán salió la temática que tenía que ver con la palabra conciencia, y eso me impactó porque corroboró que estoy metiéndome por donde debo meterme. Entonces quiero que vaya conmigo a Romanos capítulo 13 y quiero hacer este mensaje lo más rápido posible porque mi esposa y yo tenemos que salir para Bogotá al encuentro con los pastores de Bogotá y los pastores Hernán y Michelle por el aniversario de NGC Bogotá. Hoy no nos acompañan algunas personas de la alabanza porque están sirviendo en Bogotá. Capítulo 13 de Romanos, hablamos de que el capítulo 13 desde el versículo 1 hasta el versículo 14 habla de por qué y para qué debemos orar por nuestras autoridades, por qué y para qué debemos respetarlas, obedecerlas, en fin. Pero el verso 5 dice: por lo cual es necesario estarle sujetos ¿a quiénes? A nuestras autoridades, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Y Dios nos mostró en ese momento al grupo que estábamos intercediendo y orando de que nosotros no vamos a entender cómo respetar a nuestras autoridades, cómo honrarlas, si nuestra conciencia, que es el eje de nuestro entendimiento y de nuestro juicio de las cosas, está nublado por lo que está al final de este texto, que dice que, verso 9, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume en amarás a tu prójimo como a ti mismo.
El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías, borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Entonces, a partir de ahí Dios empezó a mostrarnos por qué hay tanta irreverencia hoy para con los padres de parte de los hijos. ¿Por qué hay tanta irreverencia de parte de los feligreses para con las autoridades eclesiásticas? ¿Por qué no hay honra? ¿Por qué no hay obediencia? ¿Por qué no hay lo que Dios pide que debe haber? Porque nuestras conciencias están sucias. Por eso el tema de hoy es la conciencia en la vida del cristiano. Ahora, quiero leer capítulo 2 de Romanos. Haga un poquito más atrás, por favor. Y en el capítulo 2 de Romanos, el verso 12 al 16, nos muestra algo aún mucho más profundo respecto a esto. Dice el verso 12: porque todos los que sin ley, y parece un trabalenguas, yo le pido por favor que se concentre al leer, porque hay partes en la palabra como el capítulo 7 de Romanos y esta porción del capítulo 12 del capítulo 2 de Romanos que parecen un trabalengua. Si usted no se concentra en leer y le pide al Espíritu Santo que le muestre, usted va a decir: aquí no entendí ni papa. Léalo por favor. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Lo que estoy próximo a entregarles es un menú bien grueso. ¿Cuál es la comida que usted considera más pesada para usted? Eso se va a comer hoy espiritualmente. Escuche bien. ¿Se puede colocar la imagen de la Biblia Scofield? Gracias. Pensé que estaba Alfredo Ferro y Marta. Ellos tienen una Biblia Scofield que yo les compré en CLC. Es una Biblia estupenda en cuanto a lo que es Biblia de estudio, pero tiene, escúcheme bien, 2 errores. Pastor, la Biblia tiene... No. Los comentarios del autor bíblico, que es el que hace el estudio y los comentarios. Esta Biblia Scofield, usted la encuentra en cualquier librería cristiana, vale alrededor de unos 150,000 pesos, pero es una Biblia tremenda. Lamentablemente tiene 2 errores. Y tiene 2 errores garrafales. Voy a explicar por qué. Escúcheme bien. Esta Biblia tiene buenos comentarios en cuanto a lo que es el desarrollo de la palabra, comentarios al pie de ciertos versículos y textos, pero en la parte final trae un compendio que explica algo sobre las 7 dispensaciones. Muéstrame la azul, por favor. La azul, la dispensación dice
que son los periodos durante el cual el hombre es puesto a prueba con referencia a cierta revelación que Dios ha dado, específicamente a través de su voluntad en cierto periodo. Voy a ir más despacio. Ponme la última, por favor, que envié, que es un cuadro, trata de ampliarlo. Se va a deformar, pero no importa. Ahí, un poquito más. Si usted se da cuenta, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y un último medio círculo. La Biblia muestra que hay unos periodos en los cuales Dios se manifestó de una manera y trabajó con ciertas personas. Gracias, Mario. Dios te bendiga, mi hijo. Tienes mire, aquí cada círculo presenta un periodo, pero en la Biblia está dentro de un capítulo y otro capítulo, de otro libro o del mismo libro. Voy a explicarlo de esta manera. En el estudio, Scofield comete dos grandes errores. Y yo no estoy aquí para juzgarlo a él, ustedes se van a dar cuenta por qué. Pero tengo que explicar esto para que usted entienda el mensaje que quiero dar, que es mucho más pequeño que esto. En el estudio que Scofield hizo, muestra 7 dispensaciones y un periodo adicional que es el periodo final. En estas 7 dispensaciones, él dice que la primera dispensación es la dispensación de la inocencia. Aquí está. En esta dispensación está entre Génesis 1 y Génesis 2, que fue el periodo en que Adán y Eva inocentemente, supuestamente, no conocían la maldad, no conocían nada de malo y fueron inocentemente tentados por la serpiente, por el mal, y cayeron. Entre el capítulo 1 y el capítulo 2 está la inocencia de la humanidad. La segunda dispensación se muestra en que es la dispensación de la conciencia. Por eso quiero traer esto para que usted me entienda. La dispensación de la conciencia. Y ellos, los autores de estos comentarios, dicen que en ese periodo, entre el capítulo 3 de Génesis y el capítulo 7 de Génesis, se desarrolló el periodo, la dispensación de la conciencia. El ser humano empezó a entender ciertas cosas, entre ellas evidentemente el pecado y la maldad. La tercera dispensación muestra la dispensación del gobierno. En este periodo entre Génesis 8 y Génesis capítulo 11 se da un periodo de gobierno donde el ser humano empieza a organizarse para decir: necesitamos orden para poder caminar. Dios hace algo en ese periodo. En el capítulo, la dispensación número 4 es la dispensación de la promesa, donde Dios le habla a Abraham desde el capítulo 12, Génesis, hasta el Éxodo capítulo 19. Ya pasa a otro libro. En ese periodo entre el Génesis 12 y Éxodo 19 se da la dispensación de la promesa. Todo lo que usted lee ahí tiene que ver con la promesa que Dios le hizo a Abraham al sacarlo de Ur de los Caldeos, llevarlo a una tierra que fluía leche y miel. Y ustedes conocen parte o gran parte de la historia. Ese periodo se llamó la dispensación de la promesa. Después viene la dispensación de la ley, donde Dios, desde el Éxodo 20 hasta Hechos capítulo 2, muestra que ese periodo fue basado en la ley. Pastor, ¿por qué Hechos capítulo 2 y no muestra los evangelios? Porque Jesús vivió en su época, los 3 años,
confrontando la ley para establecer la siguiente dispensación, que era la dispensación de la gracia. La siguiente. Y esa siguiente dispensación arranca de ahí mismo, de Hechos 2. ¿Por qué Hechos 2, pastor? Porque es ahí donde la iglesia recibe el poder del Espíritu Santo y arranca a hacer lo que tiene que hacer por la gracia de Dios. Le estoy resumiendo, escúcheme, esto es de los estudios más hermosos que usted podría tener. Voy a tratar de algún día hacerlo, las 7 dispensaciones, entregarlas y explicar muy profundamente cada periodo. Usted entendería muchas cosas sin necesidad de aprenderse toda la Biblia. Estas son de las cosas que a mí personalmente me emocionan, porque alimentan mi entendimiento, mi conocimiento y por ende mi fe, sabiendo por qué Dios hizo qué, cuándo y cómo, y sobre todo para qué. La siguiente dispensación, como dije, es la dispensación de la gracia. Esa dispensación dura y está todavía en este momento. Desde Hechos 2 hasta Apocalipsis capítulo 4. En ese periodo se está moviendo, porque todavía estamos en ese periodo de la dispensación de la gracia, donde Dios, a través de lo que Jesús vino a hacer, establece un orden espiritual en la vida de cada creyente. Y por último está la dispensación del reino, que es la dispensación de gobierno al final, donde se supone, porque todavía no ha sucedido, que cuando Cristo venga establecerá el orden gubernamental espiritual que la iglesia está por establecer celestialmente. Wow, esto es tremendo. Pastor, y entonces, ¿dónde carambas está el error? Los 2 errores. El primer error que comete Scofield es que separa a Israel de la iglesia. Cuando usted lee la Biblia, los comentarios de la Biblia de Scofield, encuentra una profundidad donde el autor de los comentarios está diciendo que Dios no hizo a un solo pueblo de 2, cuando la Biblia dice exactamente eso, que Él de 2 pueblos sacó uno, y que con el remanente es que Él está trabajando. Entonces Scofield separa a Israel como si fuese un pueblo que cogió una ruta y se va a encontrar más adelante con el otro pueblo que vino por misericordia y fue escogido por gracia, y entonces habrá 2 pueblos en el momento en que el gobierno celestial se establezca. Y eso es totalmente falso. La Biblia comprueba exactamente eso, que más adelante explicaré. El segundo error, que es el más grave, escúcheme bien, y por eso necesito que usted entienda esto para que pueda entender el mensaje que le quiero dar. El segundo error es que Scofield dice claramente que las personas en cada periodo y de dispensación que vivieron fueron salvas por aquello que hicieron según la dispensación. Por ejemplo, él afirma de que los que estuvieron bajo la ley fueron salvos por la ley. Y él afirma que los que estuvieron bajo la conciencia, el periodo de la conciencia, por entender, entonces fueron salvos. La Biblia no dice eso. Eso simplemente para que usted entienda que a veces, escúcheme, usted no puede tragar en seco. Porque dentro de ese plato le pueden estar metiendo un veneno. ¿Por qué traigo esto? Porque el tema que quiero trabajar es el tema de la conciencia. Y si Scofield afirma de que los que vivieron entre Génesis 3 y Génesis 7 en la dispensación de la conciencia fueron salvos por la conciencia, entonces ¿para qué caramba vino Cristo?
Si Scofield afirma de que los que vivieron en la época de la ley fueron salvos por la ley, entonces ¿para qué vino Cristo? ¿Para qué murió Cristo por nosotros? Si por la ley éramos salvos. La misma Biblia dice exactamente que nadie podía ser salvo por la ley, porque nadie fue capaz ni será capaz de cumplir toda la ley. Se lo puedo comprobar. Lea los 10 mandamientos. Me llamó poderosamente la atención que en la vigilia Oscar y Carolina leyeron. ¿Fueron ustedes? ¿No? ¿Quién fue lo que leyó? Angélica y Alfonso leyeron los mandamientos. Escúcheme, si usted quiere verse en un espejo turbio, lea los 10 mandamientos y diga, ¿los cumplo? Usted dirá, no. Y hoy estamos viviendo una época más espiritual que aquella, pero también mucho más mundana que aquella. Entonces, volviendo al punto, gracias Freddy, me ha ayudado mucho esto. Por todo esto, debo decir que lo que explica Scofield en esa Biblia con respecto a las dispensaciones es totalmente antibíblico. Y esto trajo en los años 80 una contradicción grande entre teólogos y estudiosos de la palabra. Cuando usted decide creerle a Dios y se enamora de Dios y usted quiere estudiar la palabra y quiere entender más la palabra y dice, pastor, ¿qué puedo hacer para aumentar mi conocimiento y por ende mi revelación de Dios? Estudie la palabra. Es bueno estudiar la palabra. Es bueno estudiar en un instituto donde usted pueda aprender, pero necesita filtrar todo a la luz de la palabra, porque la palabra no puede ser explicada sino a través de ella. Por eso usted tiene que preguntarse cuando está estudiando la Biblia, pero ¿cómo así? ¿Por qué dice Scofield esto si la Biblia dice esto? Entonces, ¿quién gana? ¿Scofield o la Biblia? ¿Quién gana? ¿El comentario del pastor William o lo que la Biblia dice? Pues lo que la Biblia dice. Por eso debemos sujetarnos a lo que la Biblia dice. Por esa ignorancia y por esa falta de conocimiento, una iglesia que tiene muchos siglos ha engañado por mucho tiempo a miles y miles de personas. Bien lo dijo el profeta, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Y lo que quiero traerle a usted hoy no es conocimiento, es conciencia. Por eso el mensaje es ese: la conciencia en la vida de un cristiano. Ok, en ese orden, escúcheme, entienda esto. Nadie puede ser salvo por su conciencia y nadie puede ser salvo por la ley, porque Hebreos 11, nada más por citar uno, todo el capítulo 11 menciona 25 veces la frase por la fe, por la fe, por la fe, por la fe. Nadie es salvo por obras para que nadie se gloríe. Nadie es salvo por repartir revistas atalayas. Nadie es salvo por penitencias, ni por rezar 50 Padres Nuestros o 300 Ave Marías. Nadie puede ser salvo por eso. Nadie puede ser salvo porque se arrodille y suba al Monserrato con 30 pepas de frijol seco en sus rodillas. Nadie puede ser salvo por absolutamente nada sino por Jesús, porque solo hay un mediador entre Dios y los hombres y se llama Jesucristo hombre. Punto. Y lo que nos salva es la fe que tenemos en Él, por Él y para Él, porque todas las cosas en Él fueron hechas
porque todas las cosas que existen y subsisten son por Él y para Él. Le estoy dando pura palabra. No son los comentarios de William Scofield ni de... No, son comentarios de la misma palabra. En ese orden debo hoy entregarles 7 lecciones sobre lo que es la conciencia. La primera, Dios nos dio la conciencia para darnos testimonio. Si usted es de los que anota o si usted es de los que sigue, por favor busque Salmo 16 y mire cómo sobresale esto que vamos a leer. Salmo 16, el verso 7. El salmista dice en el verso 7: bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. Y va a empezar a entender por qué la palabra conciencia va a salir mucho de ahora en adelante. Romanos 2:15, que ya lo vimos, si quiere vaya por favor conmigo de nuevo a ese versículo. Romanos 2, en el verso 15, dice: mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándolos o defendiéndoles en sus razonamientos. Escuche bien, la conciencia es esa voz interior que nos dice, nos recuerda qué está bien y qué está mal. Dios dijo en su palabra: ya no necesitarán más estar sujetos y como locos buscando cumplir la ley. A partir de ese momento voy a colocar mi ley en tu mente y en tu corazón. Los judíos entendieron que si se colocaban una escritura aquí y se amarraban en el brazo, dando 7 vueltas, un cordón de cuero que tenía una cajita con las escrituras, y como el brazo izquierdo iba al corazón, entonces entendían figurativamente que Dios había puesto la escritura en su mente y en su corazón, y así usted no recibe nada. Escúcheme bien, yo lo voy a hacer muy gráfico para que usted me entienda. Por más que yo me coloque aquí, jamás me va a entrar ni una. Y por más que yo me dé de bruces contra esta Biblia, y por más que yo me la coloque aquí, jamás hará absolutamente nada. Creo que fui bastante gráfico. Me dolió. Santo. Ahora bien, sin la conciencia, hermanos, se cometerían muchos más pecados de los que cometemos hoy. Sin la conciencia, la humanidad LGBTI no estaría hoy saliendo del closet, sino que hubiese salido hace mucho más tiempo. ¿Así o más claro? Sin la conciencia habría más asesinatos, más robos, más violencia intrafamiliar, más asesinatos, más crímenes. Si teniendo la conciencia, hoy el hombre está, como lo dijo Jesús, en la época de Jesús, él dijo: esta generación perversa. La pregunta es: ¿cómo está la generación de este siglo? Comparado con la generación de Jesús. Creo que por ahí pasamos hace rato. Sin la conciencia, hermano, estaríamos definitivamente muertos en nuestros delitos y pecados. La Biblia dice por eso que somos inexcusables. Romanos lo dice claramente: ningún hombre tiene excusa, jamás ningún hombre podrá decir: es que yo no sabía.
Es que me cogieron con los pantalones abajo. No. Es que todo fue hecho a mis espaldas. Podrás decirlo 8,000 veces, pero no es así. El hombre tiene conciencia de lo que es bueno y de lo que es malo. No te hagas, dígale al que está a su lado. Dígale, no te hagas. Están hablando contigo. Dios nos dejó escrita toda su ley. Miren, aquí y aquí. En segundo lugar, la conciencia tiene cierto poder y cierta autoridad sobre nosotros. Diga conmigo, la conciencia nos acusa o nos excusa. Se lo voy a repetir. La conciencia nos acusa o nos excusa. Si usted tiene una conciencia podrida, sucia, maltrecha, arrugada y toda traqueteada, la conciencia le dirá, no seas pendejo, eso no es problema. Eso todo el mundo lo hace. Ahora todo el mundo se lanzó a aconsejar, y vamos a hacerlo todo. A mí me gusta aprovechar porque no hay mejor momento. Escúchenme, la conciencia es la que te lleva a entender esto. O te excusa o te acusa. ¿Se acuerda de la historia de Pinocho? ¿Usted se acuerda de esa época? ¿Cuántos son de mi generación? Aleluya. Le voy a decir algo que incluso los que conocieron a Pinocho a veces ni se acuerdan. ¿Se acuerda que al lado de Pinocho siempre había un grillito? Se llamaba Pepito. Ok, Pepito era la conciencia de Pinocho. Y Pepito, aunque parecía apelotardado y pendejo e idiota a veces, y se quedaba dormido Pepito, ¿acuerdas? Pepito le recordaba a Pinocho, hey, la estás regando. Y te está creciendo la nariz porque estás diciendo mentiras. Eso no es así. Pues la conciencia es Pepito, el grillo en nuestra vida. Él te hace... Tremendo eso. Yo lo debo dibujar y mostrar mucho más claro. Para eso quiero que vaya conmigo a una escena que tuvo Jesús, Juan capítulo 8. Esta escena para mí es tremenda. ¿Se acuerda de que Jesús estaba poniendo su dedo en la arena, escribiendo, y de repente vinieron, escúchenme, muchos fariseos y publicanos, y escribas, y traían a una mujer que había estado $10 en plena situación de adulterio, de fornicación, y la habían pillado con alguien. La pregunta es, ¿por qué no sale el fornicario? Algunos teólogos dicen que era un militar. Algunos dicen que era un político de aquella época. Ok, no vamos a entrar en discusión sobre eso. Vamos a entrar con la pobre mujer. A la mujer se la traen a Jesús y le dicen, maestro, para tentarle. Ahí lo dice la Biblia. Porque querían probarlo. Le dice, maestro,